Los oficiales encuentran el cuerpo sin vida de una mujer joven, con hematomas en sus dos ojos. El cuerpo estaba en una zona boscosa de Halifax. La mujer fue identificada como una policía ejemplar que siempre estuvo cuidando de la ciudadanía y su familia, pero ¿quién sería capaz de arrebatarle la vida a una mujer tan ejemplar? Pues bien, este es el caso de Katherine Campbell. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Omar Millán, que me escribió: Tess, gracias por siempre traernos buenas investigaciones. Sigue así, muchos éxitos, bendiciones y un abrazo. Muchas gracias a ti, mi querida leyenda. Sé que me has apoyado antes y eso me hace sentir muy especial. Gracias por estar aquí en la comunidad, Omar. Te envío un gran abrazo y te deseo una excelente semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el peor hábito que has tenido en tu vida? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Katherine Campbell nació en 1979 en Nueva Escocia, Canadá. Desde su más temprana edad, la pequeña demostró que tenía un carácter bondadoso y se solidarizaba con todas las causas que le parecían justas. De niña, Katherine era muy querida en su comunidad y por su familia, pues cualquier persona que necesitara ayuda sabía que en Katherine encontraría una persona en quien poder depositar su confianza. Sus padres la consideraban la hija ideal. Su personalidad era casi magnética y durante toda su vida estuvo rodeada de personas amables y que querían hacer el bien como ella. Su hermana también profesaba hacia ella un enorme amor. Se habían criado juntas y habían aprendido la una de la otra. Sin embargo, Katherine tenía algo en ella que era totalmente distinto a las otras personas. Es como si tuviera un aura que purificaba el ambiente, que tranquilizaba a todos los que la rodeaban. Cuando se graduó del colegio, Katherine quiso seguir ayudando a las personas, quería dar su vida a los demás, ayudar a su comunidad y, en lo posible, tratar de que el mundo fuera un lugar mejor para habitar. Fue por eso que se convirtió en bombera voluntaria en su ciudad natal. Durante 4 años se desempeñó como voluntaria, pero sentía que no ayudaba lo suficiente a su comunidad de esta manera, razón por la cual se volvió oficial de la policía en Truro, Nueva Escocia. Durante toda su carrera como oficial, Katherine llevó con honor su plaza y trató de hacer justicia. Jamás se desvió del camino y jamás aceptó chantajes, y cuando veía sombras de corrupción, las delataba inmediatamente. A pesar de tener que imponer el orden, su amabilidad no quedó mermada por su oficio. Siempre se mostró como una persona sensata y mientras desempeñó su trabajo, siempre trató a la gente con educación y respeto. De ahí de que la oficial Katherine fuera tan conocida en su comunidad, pues no solo ayudaba a las personas impartiendo el orden en las calles, también estaba presta para atender cualquier dificultad que se le presentara a cualquier persona. En cuanto a la vida de Katherine, se sabía que había tenido un hijo y que era madre soltera. Desde siempre tuvo una relación muy cercana con sus padres y con su hermana. Su interacción familiar era uno de los componentes más importantes de su vida. Quienes la conocían decían que era una madre, tía, hermana e hija ejemplar. Su vida era prácticamente intachable.
El 10 de septiembre de 2015, Katherine Campbell informó a sus familiares y amigos que saldría a encontrarse con un amigo y que volvería tarde aquel día o en la mañana siguiente. Dwight Campbell, el padre de Katherine, supo que su hija saldría aquel día y pese a que ella ya tenía 36 años, el instinto paternal permanecía igual de vigente que cuando ella tenía 10 años. Luego de que Katherine salió, las horas pasaron como de costumbre. Nadie en casa había sentido miedo o se habían sentido intranquilos por la seguridad de la mujer. No obstante, cuando la noche ya estaba bien entrada y ningún familiar tenía noticias de Katherine, un sentimiento de incertidumbre se empezó a apoderar de ellos. El día terminó y Katherine no apareció en casa. Para consolarse, los familiares pensaron que simplemente se estaba divirtiendo y que al otro día se encontrarían con ella como cualquier otro día. Con eso en mente, trataron de conciliar el sueño, aunque una sensación extraña los invadía. Pese a que la relación entre Katherine y su familia era muy cercana, las llamadas no eran tan comunes y podían pasar varios días sin hablarse una sola vez. Después de aquel 10 de septiembre, nadie había tenido información de Katherine. A sus padres les había parecido extraño que ella no llamara, pero a la larga no era algo tan inusual que estuvieran incomunicados durante varios días. El 15 de septiembre, Dwight y Susan Campbell, los padres de Katherine, recibieron una llamada del departamento policial de Truro. Querían saber si tenían alguna información de su hija, puesto que aquel día ella no se había presentado a trabajar. Inmediatamente los padres de Katherine supieron que algo iba mal. Ella nunca faltaba a su trabajo. Su sentido de la responsabilidad era realmente estricto. En consecuencia, Dwight trató de comunicarse con su otra hija Amy. Ella tampoco sabía nada de su hermana. El panorama era realmente ensombrecedor. Aquel día, la familia, luego de recopilar información y de enterarse de que nadie había tenido ningún contacto con Katherine en 5 días, se dirigió a las oficinas de la policía y reportó su desaparición. Inmediatamente las autoridades comenzaron con las labores de búsqueda. Lo último que se sabía es que había salido el 10 de septiembre. Más tarde, las autoridades se enteraron que Katherine había sido vista ese mismo día en el centro de Halifax, en las horas de la noche. El 16 de septiembre, en las horas de la madrugada, un oficial del cuerpo de policía que patrullaba una zona boscosa al este de Barrington Street, en North Street, Halifax, encontró algo inusual. Al acercarse, se dio cuenta de que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer. Más tarde, cuando otros oficiales del cuerpo policial de Truro llegaron hasta el lugar, reconocieron el cuerpo. Se trataba, efectivamente, de Katherine Campbell. Aquel mismo día, sobre las horas de la mañana, las autoridades se comunicaron con los padres y familiares de Katherine para comunicarles la estremecedora noticia. Su hermana publicó este mensaje en Facebook pocas horas después de recibir la noticia. Mientras escribo esto, se me rompe el corazón. Hemos encontrado a Katherine. Mi familia quisiera agradecer a todos los que enviaron oraciones, esperanza y apoyo durante este tiempo. Mi hermana se fue a casa para estar con los ángeles. Por otra parte, el cuerpo de policía de Truro, en un comunicado de aquel mismo día, expresó: "No hay palabras que puedan expresar cuán profundamente ha afectado esta pérdida a nuestro servicio". Mientras que uno de sus superiores a cargo dijo: "Katherine fue una persona fenomenal y una excelente oficial de policía que sirvió con orgullo a nuestra comunidad desde 2009. Toda la comunidad siente su pérdida y les agradecemos a todos por su apoyo y amables palabras".
En ese mismo comunicado, las autoridades de Halifax dijeron que ya tenían un sospechoso bajo custodia. Se trataba de un hombre de 27 años. Las autoridades se reservaron más información y dijeron que, cuando hubiese avances, los comunicarían a toda la comunidad. El 17 de septiembre se le practicaron a Catherine todos los exámenes forenses pertinentes. Una vez salieron los resultados, estos arrojaron que había sido asesinada por medio de asfixia. Su agresor la había ahorcado hasta la muerte. Además de esto, la mujer tenía lesiones en su cabeza y en su rostro. La nariz estaba rota y en los ojos tenía grandes moretones. Era evidente que había sido agredida antes de su asesinato. Las autoridades en un primer momento habían seguido las pistas del último día en que Catherine había sido vista. El 10 de septiembre algunos indicios los habían llevado hasta el hogar de la mujer en Windmill Road, en Dartmouth. Luego de un análisis muy juicioso, las autoridades descubrieron que Catherine había salido temprano de su casa aquel día y que sus pasos la habían llevado hasta un bar en el centro de Halifax. Las autoridades lograron obtener acceso a las cámaras del recinto y allí comprobaron que Catherine efectivamente había estado en el lugar. Allí se había encontrado con un hombre de aproximadamente 1,80 m de complexión atlética, tez clara y cabello corto. Era evidente que el hombre y Catherine se conocían de tiempo atrás y que habían acordado una cita. En las imágenes captadas por la cámara se ve a Catherine y al hombre mientras bailan, intercambian algunos tragos, conversan y se besan. Durante las varias horas que pasaron en el bar, estuvieron muy cerca y era evidente que existía una fuerte atracción entre ellos dos. Catherine dejó el recinto acompañado del mismo hombre en horas de la madrugada del 11 de septiembre. En adelante, las autoridades habían tenido más dificultades para seguirles los pasos. Como la estadía en casa de Catherine estaba descartada, era evidente que juntos debían haber pasado la noche en casa del hombre. Las autoridades trataron de acceder a tantas cámaras de vigilancia como les fue posible. Así, lograron seguir la trayectoria de Catherine y de su acompañante. Ambos habían llegado hasta un complejo de edificios en donde habían ingresado en uno de los apartamentos. Al entrar en aquel complejo residencial, la actitud de la pareja no había cambiado en lo más mínimo. Ambos se veían muy afectuosos el uno con el otro. Luego de su ingreso, las autoridades perdieron la pista de lo que había sucedido al interior del inmueble. No obstante, aproximadamente 1 hora y media después del ingreso de Catherine y su acompañante, el hombre tuvo una actitud bastante sospechosa. El individuo salió del inmueble y arrastró un bote de basura. Más tarde se ve que el hombre introduce en la caneca un objeto de grandes dimensiones y vuelve a arrastrarlo hasta un automóvil. Todo esto había sucedido en un lugar muy cercano al que el cuerpo de Catherine fue encontrado. En adelante, los esfuerzos de las autoridades se centraron en tratar de comprobar la identidad de aquel sujeto. Una vez llegaron hasta el complejo de apartamentos, se enteraron de que el hombre no vivía allí, sino que era un visitante. El apartamento en el que él y Catherine habían ingresado era propiedad de un amigo suyo. Fue este amigo quien informó a las autoridades de quién se trataba. Toda esta información había sido recopilada en poco menos de 2 días. El 16 de septiembre las autoridades ya habían capturado al principal sospechoso. En el auto del sospechoso se encontraron una cuerda, guantes, lona y gasolina. También se encontraron rastros de ADN de Catherine.
El hombre era Christopher Calvin Garnier. Una vez las autoridades capturaron al hombre, este fue sometido a un largo interrogatorio que duró más de 8 horas. Calvin era un hombre de 27 años. Conocía a Catherine, puesto que él también se desempeñaba como bombero, aunque no voluntario, sino bombero certificado. Adicionalmente, el hombre también se desempeñaba en áreas de la salud y trabajó durante años como socorrista. Durante las primeras horas del interrogatorio, el hombre trató de negar su relación con el crimen. Sin embargo, las autoridades, de manera lenta y minuciosa, fueron acorralando al agresor. Luego de algunas horas, el hombre empezó a hablar. En primera instancia, el hombre trató de defenderse diciendo que no recordaba casi nada de aquella noche y que se encontraba en un alto estado de ebriedad. Pero la insistencia y las preguntas, respaldadas por todas las evidencias recolectadas de la policía, llevaron a Garnier a un callejón sin salida en el cual tuvo que confesar su crimen. El hombre dijo que al llegar al apartamento de su amigo había golpeado con sus manos a Catherine en reiteradas oportunidades. Luego de esto, se había abalanzado contra ella y la había asfixiado hasta que ésta había dejado de respirar. Una vez el hombre se dio cuenta de que la había asesinado, pensó durante un rato cómo podría deshacerse del cuerpo de ella y actuó en consecuencia. El hombre dijo que el asesinato no había sido premeditado, sino que todo había sucedido rápida y abruptamente y que había actuado de esta forma por miedo a las consecuencias. Una vez el hombre confesó todo esto, las autoridades lo tuvieron en prisión preventiva durante un tiempo. Entretanto, los oficiales también trataron de recopilar más información sobre el agresor. Kevin, el hombre que había prestado su apartamento a Garnier, dijo que nunca se hubiese imaginado que su amigo fuera capaz de algo así. Dijo que habían trabajado juntos durante varios años y que en todo ese tiempo no había detectado señales de peligro o de violencia en su compañero. Kevin Clark era un hombre bastante reservado y que evitaba los conflictos. Dijo que también en el departamento de bomberos era apreciado por todos sus compañeros y superiores. De hecho, estos últimos, cuando se enteraron de la implicación del hombre con el crimen, también se sorprendieron bastante. No podían creer que un hombre como él fuera capaz de un crimen de esas proporciones. 2 años más tarde, el 20 de noviembre de 2017, el juicio en contra de Christopher Calvin Garnier por el asesinato de Catherine Campbell dio inicio. La defensa del hombre consistió en tratar de argumentar que la muerte de Catherine había sido un accidente que se había producido durante un episodio de carácter íntimo. El hombre dijo que Catherine había pedido que la agrediera mientras tenían intimidad y que sin quererlo la violencia del episodio íntimo había aumentado hasta que él la había asesinado. La fiscalía mostró en el juicio el video en el que el hombre arroja el cuerpo de Catherine al basurero para más tarde deshacerse de él. El hombre ante esta evidencia dijo que había actuado por miedo y que de hecho no recordaba nada de esto por el elevado estado de alicoramiento en el que se encontraba. Una vez más, la fiscalía recurrió a las imágenes captadas por las cámaras en las cuales se ve a Garnier actuar de manera desenvuelta y sin dificultades físicas para llevar a cabo sus siniestros proyectos. El hombre dijo que el asesinato había sido totalmente involuntario y que había asfixiado a Catherine con su antebrazo, algo que de hecho contradecía su confesión ante las autoridades 2 años antes.
dijo que luego de golpear el rostro de Catherine bajo solicitud de ella, había visto sangre en su rostro y había ido a buscar una toalla. Al volver, dijo que la mujer no respiraba. La fiscalía le preguntó que si él tenía formación médica, ¿por qué no había intentado reanimarla o llamar al número de emergencias? El hombre no supo dar una respuesta contundente. Para el jurado, Christopher Calvin Garnier fue culpable. El juez lo sentenció a cadena perpetua por el delito de asesinato en segundo grado. El hombre deberá pasar como mínimo 12 años tras las rejas antes de poder optar a la libertad condicional. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en el próximo caso.